Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de los tipos de escuelas astrológicas, es decir, dentro de la astrología, cuáles serían las grandes ramas vivientes en este momento y cuáles son los focos de estudio de cada una de las ramas. Como siempre, yo trato de ser lo más ilustrativa y expeditiva posible para que sea más fácil digerir el contenido y, por supuesto, para seguir colaborando con la difusión de la astrología y para que se entienda cuál es la importancia de la misma. Sabemos hasta ahora y es sabido que la astrología es una disciplina filosófica y que fue considerada una ciencia exacta en la antigüedad. Además, actualmente es considerada una ciencia humana. Respecto a este tema, si quieren saber más, hay un podcast en Spotify, Madame Faraluna, donde hablo de la astrología como una ciencia humanística. Amén de esto, amén de esta convención, o que parecería que es difícil catalogarla, porque inclusive algunos colegas no se ponen de acuerdo si es un arte o es una ciencia, la verdad es que las personas que se han formado de verdad académicamente en astrología no suelen ser las personas que dicen que esto es un arte. Sí coincido en que la interpretación de la carta puede llegar a considerarse un arte porque va a depender mucho de la formación del astrólogo, de todo lo que sean los conocimientos apropiados de la persona, es decir, la óptica y la interpretación va a depender del profesional, pero en líneas generales hay cosas que son siempre iguales, es decir, los arquetipos de los signos siempre, un Aries se interpreta como Aries, la energía de Tauro se interpreta como Tauro, los planetas tienen su determinada interpretación y se respeta, o sea, lo que va a cambiar por ahí es la manera de comunicar y quizás la óptica del colega, y eso va a tener que ver mucho con qué tipo de escuela o corriente astrológica siga, y a medida que siga avanzando con esto lo van a terminar de entender. Dentro de los tipos de corrientes de pensamiento astrológico podemos decir que van desde la astrología clásica hasta la evolutiva. Los tipos vendrían a ser los siguientes: la corriente predictiva, que también es llamada la corriente clásica, la corriente horaria, también llamada mundana, la corriente psicológica, la corriente humanística, también llamada evolutiva, la corriente medicinal y la corriente kármica. La clásica, la horaria, la psicológica, la humanística, la medicinal y la kármica son tipos de escuelas astrológicas, es decir, son tipos de paradigmas diferentes para estudiar una misma cosa. Esto no les tiene que llamar la atención porque la verdad en cualquier otro ámbito hay corrientes dentro de lo mismo. Si me ocurre un ejemplo con la psicología, por ejemplo, la psicología es una sola, pero hay diferentes escuelas. Tienen la escuela conductual, tienen el psicoanálisis, tienen la escuela cognitiva, tienen la escuela experimental, la clínica. Hay muchos tipos de maneras diferentes de ver lo mismo. Bien. A ver, ¿qué nos propone cada uno o cuál es el foco de estudio de cada una de estas partes? La corriente pronóstica está relacionada con el pronóstico, la cosecha, los sucesos predecibles de la vida del ser humano, y la misma utiliza el horóscopo como su objeto de estudio. Me parece acá que no sería necesario aclarar que es un horóscopo, pero lo voy a volver a mencionar en caso de que se estén pensando cómo puede ser el horóscopo un objeto de estudio. La verdad es que si ustedes están acá, quiere decir que saben un poco más de la media, porque si no, no estarían en mi canal de YouTube,
Pero si no, y si les picó la curiosidad porque me empezaron a seguir en Instagram a Faraluna, les cuento que el horóscopo no es eso que ven en el diario. Si bien eso es un horóscopo, en realidad horóscopo viene del nombre de hora y tiempo. El horóscopo que es nada más ni nada menos que la visión de la carta en una hora y un tiempo determinado. Lo que sucede es que el horóscopo tiene el foco puesto en la casa 1, es decir, del ascendente en el sistema de 12 casas. Es decir, el horóscopo ve las casas. El horóscopo se centra en la caída energética a partir del horizonte del sistema de casas. O sea, si yo estoy haciendo una visión horoscópica, es decir, no estoy viendo solo las casas, pero no estoy viendo la carta astral, mi visión va a estar acotada, pero va a estar objetivizada hacia una sola cosa. Supongamos que yo quiero utilizar el ascendente de una persona para ver si a esta persona le conviene o no le conviene tomar un trabajo. Si yo me fijo en el horóscopo y me fijo en el sistema de casas, es decir, me fijo en el ascendente de la persona, en dónde tiene el medio cielo, en dónde tiene la casa 12 y dónde tiene la casa 3, ¿por qué? Porque la casa 3 tiene que ver con la comunicación, la casa 12 tiene que ver con la información inconsciente, el medio cielo tiene que ver con las habilidades y el ascendente, por supuesto, es la energía que se manifiesta físicamente en la Tierra. Entonces, si yo quiero ver cuáles son las habilidades o qué trabajo podría desempeñar mejor una persona, podría ver la carta completa, pero la verdad es que con ver el horóscopo también me alcanza. La visión horoscópica es la que se usa a partir del ascendente muchas veces en los diarios para decir si una persona, cómo va a ser el día de la persona. Lo que se hace es establecer una relación entre las posiciones planetarias reales y el ascendente de la persona. Muchas veces sucede que yo siempre digo que la gente lee mal el horóscopo, porque si uno piensa en el horóscopo, tiene que pensar en la casa 1, es decir, si yo tengo, no sé, supónganse que yo fuera de Libra, que no es el caso, pero tengo el ascendente en Cáncer, entonces si yo leo el horóscopo, no tendría sentido que lea el horóscopo para Libra, porque tendría que estar leyendo el horóscopo de Cáncer. ¿Por qué? Porque el horóscopo se establece a partir del sistema de casas, así que la visión es a partir del ascendente. Bien, ¿cómo es este tema de la visión horoscópica? ¿Por qué la visión horoscópica? Porque como estamos hablando de las manifestaciones de las energías en la Tierra, para ser predictivos nosotros tenemos que pensar en la caída en la Tierra. En este tipo de predicciones y lo que tiene que ver con las cosechas y los sucesos predecibles de la vida, lo puse porque la verdad que la corriente clásica es la más antigua, es decir, en la antigüedad, donde faltaba un montón de información de la que ya disponemos ahora, como cómo ubicarse en un mapa, por ejemplo. Ustedes imagínense que en la antigüedad no existían los mapas y la gente se ubicaba mirando las constelaciones. Las navegaciones en barco también eran a partir de las navegaciones. Las cosechas, que se vivía de la tierra, literalmente hablando, las cosechas, qué día se sembraba, qué día se sacaba la comida, tenía un rol muy protagónico las estaciones lunares y las determinadas posiciones planetarias de las constelaciones. Ni hablar en la época en la que había monarcas. Muchas veces y durante mucho tiempo los astrólogos han sido las manos derechas de los reyes y han apelado a predicciones y cosas que suceden durante el paso de determinados meteoritos y determinadas constelaciones para decirles a los reyes o predecir, según dónde estaban, si iban o no iban a la guerra, si iban a vivir, cuántos años iban a vivir, dónde les convenía ir. Todo este tipo de cosas era información que manejaban los astrólogos de la época. En la actualidad, la verdad es que yo no conozco mucha gente que trabaje con astrología predictiva, pero que la hay, y volvemos a lo mismo, el foco de estudio es horoscópico y además actualmente, digamos, la gente no se dedica a predecir cosechas hasta lo que yo sé, porque digamos la vida ya es otra y se necesitan otras habilidades, pero sí se usa mucho la corriente horoscópica para determinar si una persona le conviene o no hacer determinada actividad. La corriente horaria, también llamada mundana, es la que se ocupa de observar los ciclos planetarios en relación a la historia y a los fenómenos geopolíticos aparentes. Su objeto de estudio son los ciclos planetarios. Pausa acá, porque ¿a qué nos referimos con ciclos planetarios? Recuerden ustedes que tanto en la Tierra como en el espacio todo tiene un punto de partida y vuelve al origen. De hecho,
la Tierra siempre hace el mismo movimiento, el Sol siempre hace el mismo movimiento y los astros siempre hacen los mismos movimientos. Por eso decimos que cumplen un ciclo. Cuando hablamos de los ciclos estamos estudiando todo el movimiento y el comportamiento y los tránsitos de los cuerpos celestes. O sea que nuestro objeto de estudio no es tanto el horóscopo de la persona, sino el sistema en sí, el ambiente en sí. Esto sería como, ustedes imagínense que nacieron en una chakra, supónganse, y una corriente, que podría ser la horoscópica, se dedicaría a estudiar, yo nací en una chakra y me estudiarían a mí, es decir, cuáles son mis habilidades, qué me conviene hacer con lo que yo tengo, con lo que yo dispongo como ser humano. Eso sería una visión horoscópica para que se entienda. Ahora, si yo lo que quisiera estudiar es el ambiente y lo que sucede debido a la flora y a la fauna del ambiente, entonces ya no me tendrían que estudiar a mí, tendrían que estudiar todo el ambiente, tendrían que estudiar la chakra en sí, tendrían que estudiar las flores, tendrían que estudiar las plantas, tendrían que estudiar los animales, tendrían que estudiar el clima, es decir, el ambiente. El foco de estudio ya no sería yo, sino el ambiente. El ambiente, en este caso, serían los ciclos planetarios, o sea, los planetas serían el ambiente, ¿sí? O sea, el ambiente tiene obviamente su resonancia y su efecto en la persona, pero tiene que quedar claro que acá lo que se estudiaría es el ambiente, ¿bien? Ahora, ¿a qué nos referimos con la relación con la historia y la relación con los fenómenos geopolíticos? ¿Por qué? Porque hay estadísticas y hay gente que se ha dedicado a estudiar los ciclos de poder, como lo ha hecho Lodi, como lo ha hecho Caruti también, y ellos han estudiado, por no nombrarles más personas, han estudiado la relación entre cada vez que se sucede nuevamente un nuevo ingreso o egreso en una constelación y fenómenos geopolíticos aparentes. Por ejemplo, cada vez que hay una cuadratura, las guerras, cada vez que hay un trígono un trígono en Libra, o cada vez que hay lunaciones y eclipses, los tratados de paz, las disoluciones, es decir, la corriente mundana se dedica a ver de qué manera impactan los ciclos planetarios en las construcciones sociales humanas. ¿Bien? Bien. La corriente psicológica es la que se ocupa de observar la relación entre la carta astral natal y las relaciones del individuo. Su objeto de estudio, el sujeto de estudio en cuestión, sigue las mismas enseñanzas de Carl Jung y de Bruno Huber. Bien, recuerden ustedes que Carl Jung fue un psiquiatra suizo de la modernidad y fue súper fanático de la astrología. Estudió mucho, tomó muchas cosas de la astrología, de hecho él larga lo que se llama la ley de la sincronicidad, que se conoce comúnmente como aquello que hacemos tiene una consecuencia que no es causal, sino que es acausal a partir de nuestra acción y que tiene una resonancia, una vuelta, una reciprocidad a partir de la energía que emanamos. No obstante, es tan conocida, muy por encima, la ley de la sincronicidad de Carl Jung, que se cree que es una ley netamente energética o de voluntad o de decreto. Pero la verdad es que la ley de Carl Jung es una ley astrológica, porque de hecho él en su libro Sincronicidades lo defiende con números y estadísticas como una ley astrológica. Bien. Bruno Huber fue un psicólogo de la modernidad y astrólogo. Bruno Huber fue el responsable, con la familia Huber, que fue muy famosa. Bruno Huber fue el responsable realmente o protagónico, creador de la corriente psicológica. Es decir, Bruno Huber, siguiendo con lo que Carl Jung había postulado anteriormente, decía que sabiendo la información natal del individuo era mucho más fácil acceder a hacer preguntas y analizar el sujeto en cuestión sabiendo de qué estaba hecho. Bien, es decir, si ustedes tienen un problema que no los deja seguir y que no los deja vivir, realmente que hoy por hoy pueden hacer muchas cosas. Hoy por hoy pueden hacer sanaciones de linaje, pueden hacer constelaciones, pueden hacerse una bio, pueden ir al psicólogo o también se pueden hacer una carta astral con un astrólogo que esté especializado en la corriente psicológica. La corriente humanística, también llamada evolutiva, es una gran englobadora de los saberes psicológicos mundanos y clásicos.
La misma tiene una interpretación de la carta en son a la relación existente entre los seres humanos y el cosmos. Su objeto de estudio es el ser humano en cuestión. Valga la redundancia acá, atención acá, porque podría prestarse a confundirse cuál sería la diferencia entre la evolutiva y las anteriores. La verdad es que si nosotros nos corremos del humanocentrismo, entendemos que hay otros seres y más vida en el planeta, hay plantas, hay animales, es decir, sucede que parecería que somos la especie dominante, pero tranquilamente ustedes, si quieren, le podrían hacer una carta astral a su gato, o sea, no habría por qué no se podría, o podrían hacerle una carta astral a un espacio físico, o a un complejo, o a una casa, o a una empresa en cuestión. Entonces, como la carta básicamente es levantar un punto en el espacio a partir de coordenadas geoespaciales, la verdad es que se le puede hacer una carta astral a cualquier cosa, inclusive a un país. Por eso es importante hacer la diferencia. La corriente humanística engloba todos los saberes de las tres anteriores, pero su objeto de estudio es el ser humano en cuestión. Bien. La corriente medicinal, esta tiene como objeto de estudio el cuerpo humano, las enfermedades y la tendencia según el signo zodiacal y el sujeto. Esta corriente es una de las más viejas, igual que la clásica, porque no nos olvidemos que no hasta hace mucho tiempo atrás los astrólogos tenían acceso a muchísimo conocimiento, de hecho eran los eruditos de la época. La figura del astrólogo aparece, como yo siempre digo, en el siglo V a.C., y con evidencias empíricas, porque de hecho se cree que existen hace muchísimo más tiempo. Ustedes piensen que en la época en la que aparece la figura del astrólogo, no solo eran la mano derecha de las personas de poder, sino que en esa época no había alfabetización en todos lados y las personas que no tenían cierto poder adquisitivo no tenían acceso a la educación en sí. Y no estoy hablando de cómo es ahora, que según la etaria social que seas, el acceso al conocimiento, o sea que puedes tener más o menos conocimiento, sino nada, nulo conocimiento en todo lo que era fuera de la nobleza. Entonces, como los astrólogos eran la mano derecha de los nobles y muchas veces eran los nobles también, tenían el conocimiento que no tenía nadie, y como tenían los conocimientos de la época, el rol del astrólogo en la antigüedad era un rol bastante englobador. Los astrólogos sabían de medicina, sabían de astronomía de la época, sabían de matemática, sabían de filosofía. Hoy la verdad que dependiendo, como digo, la escuela que vos tengas es la formación que vos tenés. Pero siendo algo que es muy viejo y tiene muchísimos años, alberga mucho conocimiento de la historia de la humanidad en sí. La corriente medicinal es muy antigua y tiene que ver con la configuración de las personas según la carta que tenga y las constelaciones que lo componen. También, de hecho, para la astrología medicinal, a cada parte del cuerpo le corresponde una energía zodiacal. Eso es lo único que yo tengo para decir, porque la verdad es que yo de corriente medicinal no sé mucho porque no es mi área. Lo que les puedo decir es que en la actualidad, para ejercer la corriente medicinal, aparte tenés que ser médico. La corriente kármica. La corriente kármica es la que se relaciona con las vidas pasadas, los ángeles, la espiritualidad, los conocimientos del Géminis, y la misma suele utilizar a la carta dracónica mayormente. Su objeto de estudio tiene que ver con métodos teosóficos de estudio en cuestión. Acá está la relación que muchas personas hacen desde la sabia ignorancia entre la astrología y la religión. La única relación que existe entre la astrología y la religión tiene que ver con la corriente kármica. Utilizando la carta astral dracónica, ustedes pueden hacer registros akáshicos, vidas pasadas y todas estas cosas nuevas que hay ahora en la antigüedad. Y me refiero a nuevas porque en la historia todas estas cosas han sido bastante más modernas que la carta astral en sí. Bien. Esto me pareció importante y juro que voy a tratar de ser súper corta con el video porque no está pensado para que sea un video largo. Está pensado para que ustedes sepan diferenciar un buen de un mal profesional y sepan, según la inquietud que tienen, a quién quieren ver. Porque si ustedes quieren sanar el dolor de espalda, no tiene sentido que me vengan a ver a mí, porque yo no me dedico a la astrología medicinal. De hecho, yo trabajo con la astrología psicológica y la humanística. Más con la humanística que con la psicológica, pero trabajo con la humanística. Lo mismo si ustedes quisieran
no sé, quisieran ver momentos de poder o quisieran ver en qué momento a Argentina le convendría declararle la guerra a otro país, y la verdad que tendrían que ver a alguien que se dedique a astrología mundana. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, es a quién tienen que ver. Y esto es muy importante porque si bien requiere mucho estudio y información, también hay muchas personas dando vueltas, ofreciendo servicios con solamente haber tomado un curso de 2-3 meses, que no me parece mal porque, a ver, esto sería como si ustedes fueran, no sé, kinesiólogos y dictaran un curso de autocuidado de 2 meses a la población general. Y la verdad que ustedes solamente podrían colaborar con la población general con algunas cosas básicas de anatomía, pero eso no haría que las personas que tomen el curso de autocuidados tengan los conocimientos de los kinesiólogos. Como para que se den una idea, ¿bien? Esto no quiere decir que esté mal las personas que toman un curso, pero hay cosas que tienen que ver con hacer una interpretación fina que va a requerir conocimientos del profesional. Bien, vamos con lo siguiente. Esta foto me pareció súper genial porque básicamente es así como se ve una carta astral, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo grados, tengo las posiciones planetarias. Esto es como se ve una carta astral. Por eso yo siempre digo que en realidad lo que se hace es una interpretación simbólica de puntos y referencias matemáticas. Y esto, si bien me va a llevar un par de años, les juro, yo ya lo dije, de hecho gente que ya está trabajando conmigo ya lo sabe, mi objetivo, y lo digo por si alguien se quiere sumar, mi objetivo es defender a la astrología matemáticamente hablando. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo soy estudiante de física, así que básicamente lo que estoy haciendo es recolectar datos suficientemente contundentes para demostrar que la carta astral no es otra cosa que una interpretación matemática. Pero eso me puede llevar un par de años, así que si alguien más se quiere sumar, sería genial. Y preferentemente personas que estudian matemática o física o astrónomos, porque la verdad que de otra manera sería medio complicado que participaran en la investigación. Bien. Una cosa importante es que entendamos que la carta astral natal es un documento sagrado, es un punto en el espacio, es decir, este punto en el espacio nos trae infinita cantidad de informaciones sobre nuestro ser energético y sobre el ambiente donde vinimos al mundo. Volvemos a lo mismo, es un punto en el espacio, y ese punto en el espacio trazamos varios recortes ubicándonos en el mapa geoespacial para ver a dónde estábamos tocando en cuestión. Eso lo que hace justamente es decirnos cuál es nuestro carácter energético, o sea, qué nos tocaba, ¿sí? Porque, a ver, todo es energía, gente, o sea, como es arriba, es abajo, o sea, somos seres energéticos. Y no nos olvidemos, muy importante, esto lo dijo el gran Einstein, que básicamente la materia era energía detenida. Así que todo es energía. También es importante entender que utilizamos una carta astral, también requiere ciertos conocimientos de matemática y de astronomía de posición. ¿Cuál es la diferencia entre la astronomía o astrofísica moderna y la astronomía de posición? La astronomía de posición es la astronomía que se utilizó en el siglo XV, entre el siglo V antes de Cristo y el siglo X, XII, hasta inclusive XVI después de Cristo. Tiene que ver con la ubicación en el espacio, suponiendo que la Tierra es según el geocentrismo, es decir, antes del heliocentrismo, antes de entender que el Sol es que nosotros giramos alrededor del Sol, cuando todavía se entendía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Así como para que se entienda la diferencia. No es lo mismo en el espacio pararse desde el heliocentrismo que es del geocentrismo. A ver, esto no quiere decir que los astrólogos seamos idiotas y no sepamos que el Sol, realmente nosotros nos vamos atrás del Sol. Pero a la hora de marcar el eje, a la hora de marcar el punto en el espacio, jamás va a ser lo mismo pararse en el Sol que pararse en la Tierra. Esto es súper importante. La astronomía de posición es la que tiene que ver con las ubicaciones en el espacio, es la más vieja, y digo vieja porque actualmente la astronomía se fue para otro lado, o sea, actualmente la astronomía no se usa para navegar en el mar ni para ubicarse.
volvamos a lo mismo, astronomía de posición. Tenía que ver las constelaciones usaban para ubicarse en la Tierra. Actualmente los astrónomos han trascendido la Tierra, la verdad que la astronomía se ocupa de buscar la vida en el espacio actualmente y de encontrar nuevos planetas y sistemas solares y galaxias y un montón de cosas, así que ya no es astronomía de posición, sino es astrofísica la que se está usando en la modernidad. La astrofísica maneja otro tipo de coordenadas porque obviamente su eje central no es la Tierra. Si de la carta astral se trata, entendemos que podemos utilizar diferentes técnicas. Las técnicas son las cartas compuestas, las siniatrías, las revoluciones solares, las progresiones solares, las progresiones secundarias, los puntos medios, entre otros. A la hora de evaluar una carta astral, la técnica más utilizada de todas las que nombré va a depender de la inquietud del consultante en cuestión. Es decir, si una persona me viene a ver a mí y quiere trabajar cuestiones de personalidad y de vinculación, no va a tener mucho sentido que pretendan que yo les haga una carta dracónica. Esto no quiere decir que si yo decido trabajar con la persona en cuestión con la carta dracónica no vaya a servir, sino que es poco probable que yo trabaje con esta carta. Lo más probable, como estamos hablando de cuestiones de personalidad en cuestión, es muy probable que si es una sola persona con la que yo tengo que trabajar, trabaje con su carta, sus progresiones secundarias, puntos medios y revoluciones solares. Si hay dos personas que vienen a trabajar sus conflictos, es muy probable que use las siniatrías de parejas y así sucesivamente. Más adelante voy a hablar en cuestión de qué es cada una de estas técnicas y inclusive ahora me parece que voy a compartir otra pantalla para que lo puedan ver. Acá puse, por ejemplo, en mis consultas, donde trabajo con conflictos vinculares y vocacionales, priman las cartas natales en son de las siniatrías y los puntos medios. No obstante, si yo quisiera utilizar la carta para hacer terapia de regresión a vidas pasadas, es más probable que utilizara progresiones en son de la carta dracónica. Asimismo, quienes estudian astrología mundana se centran más en las cartas compuestas y progresiones secundarias. Si bien todas las técnicas pueden ser utilizadas por el astrólogo, algunas técnicas son más recomendadas que otras en nuestro objeto de estudio. Y esta imagen que ven acá, que ahora lo voy a agrandar un poco en otra carta, antes de ir a la anterior filmina, es que, amén de estudiar la carta, amén de estudiar la persona en cuestión, ¿qué son esos simbolitos que aparecen en la carta que los astrólogos nos muestran y no entendemos? Bueno, esos puntitos, esas gráficas, son aspectos planetarios. ¿Bien? Los aspectos planetarios son lo que miden las distancias angulares entre los planetas, es decir, cuánta cercanía y cuánta distancia tienen los planetas en un momento dado y, por supuesto, cómo se vinculan y se relacionan energéticamente a partir de esas distancias aparentes. Yo acá les voy a compartir una tabla muy sencillita de las orbes, es decir, las distancias angulares entre los planetas, que se llaman orbes. Las orbes, como les puse acá, no terminan abruptamente, sino que la intensidad va disminuyendo gradualmente cuando se alejan del aspecto pártil, siendo un buen ejercicio observar en cada caso la relación entre ambas energías. Incluso si el orbe es un poco mayor a la tabla, teniendo en cuenta la relación, será mucho más difusa que si el aspecto fuera pártil o un poco de orbe. Esta referencia que está acá nos está hablando de que dependiendo cuán cercano o más lejano estén los cuerpos en sí, es de qué manera se va a sentir esa intensidad o esa duplicidad energética. Dentro de los aspectos nosotros tenemos una categoría, y esto es importante que lo sepan, que es que se llama aspectos duros o aspectos blandos. También se han llamado aspectos benéficos y maléficos. Los aspectos duros son los aspectos anteriormente llamados maléficos porque son los más difíciles y más difíciles de trabajar. Los aspectos blandos tienen que ver con las cosas más facilitas de trabajar en una carta. Yo acá les puse los grados para que vean las distancias angulares. A ver, cuando dos planetas están a 0 grados,
más fácil de entenderse si los planetas están en el mismo signo, tenemos una conjunción. Por ejemplo, si ustedes tuvieran en su carta dos planetas, por ejemplo, no sé, Venus y la Luna en Aries. Si ustedes tuvieran Venus y la Luna en Aries, como están en el mismo signo, se entiende que hay una conjunción energética. Las cuadraturas, que son distancias de 90 grados, desde los 90 grados, es decir, cuando ustedes marcan la línea zodiacal, a ver si puedo compartir. Ahora, cuando termine de explicar esto, voy a compartir una carta para que lo podamos ver más visualmente. La conjunción es cuando estamos a 0 grados. Las cuadraturas es cuando estamos a 90 grados de distancia entre dos planetas. Supónganse, a ver, un planeta, una luna en Aries y un Marte en, no sé, Virgo, una cuadratura, ¿sí? Tenemos dos planetas en tensión, distanciados por 90 grados por lo menos. Esta tensión, esta cuadratura, hace que esa energía, esa relación que se quiere establecer entre la energía ariana y virgiana, y volviendo a la carta astral, por favor, o sea, volviendo a la carta astral de la persona, no si ustedes son de Aries o de Virgo, sino si tienen estos dos signos en la carta, a 90 grados, esta cuadratura va a hacer que haya una dificultad de comunicación entre la energía virgiana y la energía ariana. Esto puede ser llevarles mucho tiempo digerir esta energía y mucho conflicto interno. Las oposiciones que siempre se dan entre signos opuestos y complementarios son separaciones y distancias de 180 grados entre los dos planetas en la carta. Entiéndase oposiciones, por favor. Para que algo tenga que estar en 180 grados, siempre son opuestos complementarios. Siempre son el eje Aries-Libra, el eje Tauro-Escorpio, el eje Géminis-Sagitario, el eje Cáncer-Capricornio, el eje Virgo-Piscis, el eje Leo-Acuario. Y ahora cuando vamos la carta lo van a ver mucho más claro porque realmente están opuestos, porque estos signos en los cuadrantes están realmente a 180 grados uno del otro. Los aspectos blandos, que son los afamados trígonos, corresponden a cuando los signos en cuestión comparten elemento y normalmente coincide con una distancia gradual de 120 grados. El sextil, del que poco se habla, es una distancia de 60 grados. La semicuadratura, que también se usa, es una distancia angular de 45 grados. El Quesquicumo cuadratura, 135 grados de distancia, el quincusio 150 grados de distancia en la carta y el semisextil 30 grados de distancia. De este lado de la tabla, ustedes van a ver planetas que se han elegido al azar para graficar algunas orbes o distancias. Acá se eligió el Sol y la Luna. Acá elegimos Mercurio, Venus y Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, Quirón y los nodos lunares. Bien. En la tabla pueden ver los aspectos de cercanía y separación entre los planetas elegidos. Bien, ahora esto lo vamos a ver en la carta, pero era importante que ustedes vean estos grafiquitos que están acá. Si cuando ustedes ven estos gráficos que están acá, son aspectos. Los aspectos son relaciones angulares entre planetas, ¿bien? Estas mismas relaciones angulares van a hacer que haya más o menos fuerza entre los signos y que realmente se manifieste más o menos esa energía. Bien. Ahora lo vamos a ver en una carta para que sea very más easy. Pero primero vamos a volver acá. Bien, como yo mencioné antes, tenemos, dentro de las técnicas, tenemos cartas compuestas, siniatrías, reps solares, progresiones secundarias y puntos medios. Bien, la carta compuesta, por definición, es una carta nueva. Es cuando nosotros juntamos dos cartas, es decir, agarramos la carta, supónganse, de la hermana de ustedes y ustedes, y quieren ver de qué manera pueden hacer un puente comunicativo, o qué pueden crear ustedes dos juntos o juntas,
lo que se hace es una nueva carta a partir de 2 cartas. Es la creación de una carta nueva. Esa carta nueva se va a usar, obviamente, para ver cuál sería la energía a explotar o la perfección que se busca entre esas 2 cartas. Digo 2 personas porque yo me dedico a la parte psicológica y evolutiva, pero podría ser la carta compuesta entre la carta de 2 países. Por ejemplo, si quisieran hacer algún tipo de arreglo entre Estados Unidos y Argentina, necesitarían la carta astral de Argentina y la carta astral de Estados Unidos para hacer una carta nueva. La siniatría es una técnica que se usa mucho para trabajar con parejas. Son 2 cartas, se estudian 2 cartas astrales, la carta astral de 2 personas, de una pareja, del marido y la mujer, o de 2 esposas o 2 esposos. Lo que se hace es agarrar la carta en cuestión de cada uno y estudiarlas. Acá no se crea una nueva, sino lo que se hace es observar la carta de cada uno y mirar dentro de esa carta a dónde están los puntos de encuentro y a dónde están los puntos separativos. Por ejemplo, en las cartas de parejas se mira mucho a dónde está Venus y a dónde está la Luna. Por ejemplo, una persona que tenga la Luna, no sé, en Sagitario, y la pareja tenga el ascendente en Sagitario, pero tiene la Luna en un signo de tierra. Y bueno, ahí en la sinatría se ve que el mundo emocional de la mujer se conecta muy bien con las habilidades y personalidad aparente de la pareja, pero hay un choque con las necesidades afectivas de la pareja, porque la pareja tiene Luna en Virgo, entonces no se entiende con la energía de Sagitario. Entonces, este tipo de cosas se ven en una carta. La siniatría se puede usar también, o la he usado yo también, con las pymes, cuando quiero estudiar 2 pymes diferentes que quieren conciliarse o hacer una sociedad. Lo que se hace es la carta astral de una pyme, la carta astral de la otra, y se ve cómo se puede relacionar esa pymes y si conviene o no conviene que se asocien. Pero se usa mucho en las parejas. La revolución solar o la carta de revolución solar es la carta astral del individuo en cuestión, como puede ser la mía o la de ustedes, y lo que se estudia es la vuelta al Sol. O sea, el Sol en abril todos los años vuelve a estar en el mismo lugar, en mayo vuelve a posicionarse en el mismo lugar, en septiembre vuelve a posicionarse en el mismo lugar, por eso se recomienda mucho para ver cómo va a ser el año y se recomienda hacerlo en la fecha de cumpleaños, porque la revolución solar básicamente es estudiar la diferencia entre la carta astral natal de la persona y el momento en el que dio la vuelta al Sol o volvió a la posición inicial. Por ejemplo, una persona nace el 12 de septiembre en 1989 y se quiere hacer una revolución solar, no sé, ahora. Entonces yo tendría que calcular los mismos datos del 12 de septiembre, pero en el 2023. Y de esa manera puedo ver, junto con la vuelta al Sol, cómo estaban los planetas durante la revolución solar y con qué energía o qué conciencia va a contar la persona en cuestión. Las progresiones solares y las progresiones secundarias son un tema un poquito delicado, pero lo voy a mencionar igual. Las progresiones solares es cuando uno se para en un punto, supónganse, me paro en el 10 de abril, ¿sí? La carta de la persona arranca el 10 de abril. ¿Y por qué arranca el 10 de abril? Porque la persona nace el 10 de abril. Entonces, la carta que arranca el 10 de abril en, no sé, 1990, por darles un ejemplo, si yo quiero hacer una progresión solar, lo que voy a hacer es mirar y observar el recorrido que hace el Sol al pasar los días en la cúspide. Recuerden que las cúspides van de 0 a 30 grados, entonces si yo arranco el 10 de abril con 5 grados, en la progresión solar yo lo que voy a ver es gradualmente en el día en el que estoy ahora, en el momento en el que estoy viendo eso, hasta dónde avanzó el Sol. ¿Está en el grado 30? ¿Ya se pasó la cúspide del lado? ¿Está en el grado 15? ¿A dónde está? Es decir, es la progresión gradual. Las personas utilizan mucho la técnica de las progresiones solares, en especial para ver y evaluar estadios de conciencia y eventos significativos en la vida de las personas. Por ejemplo, una persona X nace con el signo, no sé, de Aries, por darles un ejemplo, pero evalúan la progresión solar y se dan cuenta que mirando el avance del Sol en el momento de la vida de una persona cuando tenga 30 años, por darles un ejemplo, el Sol va a estar progresado en Tauro.
Entonces, la energía de la persona y la necesidad vital de la persona no va a ser lo mismo con la energía de Aries que con la energía de Tauro. Las progresiones solares se usan muchísimo para ver cambios en la evolución de la persona y lo usamos bastante cuando estudiamos personas famosas que han hecho cosas importantes. Se usa mucho la progresión solar para ver dónde estaba progresado el sol en la carta de la persona, para ver qué pasó y por qué pasó lo que estaba pasando. Es decir, para resignificar las biografías de las personas se usan mucho las progresiones solares. Las progresiones secundarias es agarrar un día en cuestión o un año para ver a dónde estaban los astros. Pero atención acá, porque la progresión secundaria se puede hacer con cualquier planeta. Por ejemplo, si yo quisiera saber la progresión secundaria de Venus natal, supónganse que ustedes nacieron con Venus, no sé, en Cáncer. El Venus de ustedes está en Cáncer el día que nacieron, en la carta astral natal. Ahora, ustedes quieren ver qué pasa con el Venus de ustedes o cómo pueden trabajar su energía venusina a los 40 años. Ustedes tienen 20 años y quieren ver cómo, si van a aprender o no van a aprender de Venus a los 40 años o qué esperar de Venus a los 40 años. Bueno, lo que se hace es una progresión partiendo del Venus natal a los 20 años. O sea, se van sumando esos 20 años y se va viendo el recorrido que hace Venus en ese fragmento, ese tiempo de 20 años. Lo que van a ver es el recorrido que van a ir haciendo, los tránsitos que van a ir pasando hasta llegar al lugar que querían, que es el número 20. Este tipo de cosas normalmente se hacen haciendo una cuenta y en la que se establece una relación entre un día y un año. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber qué pasa con Venus en sus 40 años, lo que se hace es tomar el día de nacimiento y sumarle 40 días a ese día. Separan en ese 40 días, o sea, supónganse que ustedes nacieron el 1, ¿bien? Nacieron el 1 de diciembre. Bueno, entonces ustedes quieren tomar 40 días a partir del 1 de diciembre. Cuando llegan a la fecha que buscan en cuestión, cargan la carta natal con esa fecha. Cargan la carta natal con esa fecha y se fijan a dónde está Venus en cuestión el día 40. Cuando tienen esa energía pueden más o menos hacer un pronóstico de lo que puede llegar a estar pasando. Pero las progresiones secundarias se pueden hacer con cualquier astro. Si ustedes quieren ver cómo va a estar la luna, cómo va a estar el sol, cómo va a estar Mercurio, no importa, porque la progresión en cuestión es elegir un tiempo y a partir de ahí estudiar el movimiento de ese cuerpo hasta ese momento. Bien, las progresiones secundarias se pueden usar para cualquier cosa. Se usa mucho para astrología mundana, pero se pueden usar para cualquier cosa realmente, porque todo va a depender lo fino que se quiera hilar para hacer la investigación en sí. Los puntos medios por definición son el punto de encuentro entre dos planetas y entre dos energías. Se usa mucho para ver de qué manera las personas que tienen energías opuestas en la carta, que muchos tenemos energías opuestas en la carta, se puede generar un puente de comunicación para manifestar la energía de la mejor manera posible. Hay otro video que está también en YouTube de puntos medios, así que no voy a volver sobre eso. Si quieren ver el video de puntos medios pueden mirarlo. Y muchas veces lo que se estudia con los puntos medios justamente es de qué manera puedo generar yo un puente positivamente para dejar de fracasar en la manifestación de la energía y realmente ir positivamente hacia donde quiero ir. Vamos a compartir en la pantalla algunas cartas para visualizar algunos aspectos de lo que acabamos de ver. Entonces, antes de que cambie las filminas, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Hay diferentes tipos de escuelas astrológicas bien clasificadas que dedican su atención a diferentes estudios de diferentes cosas. Todos usan la carta astral, pero todos usan técnicas diferentes. Aunque el astrólogo en cuestión puede usar la técnica que se le cante, las técnicas que yo puse ahí es porque normalmente son las que más usan. Eso no quiere decir que no usen otra técnica. Y obviamente, como le digo, para que sepan elegir a quién van a ver. O sea, a ver, yo que me dedico a la terapia en línea vincular y vocacional, repito, no tendría sentido que me vengan a pedir un parte de medicinal, ni que me vengan a pedir
que haga algo relacionado con la astrología mundana, porque la verdad es que no podría, porque mis conocimientos de esas dos son muy limitados y he visto solamente lo que vimos cuando estábamos estudiando, pero no es mi área, así que lo mismo si ustedes quisieran una predicción, tendrían que ir a alguien que haga astrología clásica. ¿Cómo trabajo yo? Y esto se los voy a comentar antes de que sigamos. Yo soy astróloga, soy terapeuta holística también, soy operadora en adicciones, estudié muchas cosas relacionadas con la sanación en sí. Me dedico a, bueno, también soy consteladora, bioneurodecodificadora, entonces la verdad es que yo trabajo con la carta astral en conjunto con otras terapias para solucionar problemas vinculares, ya sea de pareja o de niños y padres que no se llevan bien, y vocacionales cuando las personas se cambian mucho de carrera o no saben lo que quieren o están terminando el secundario y quieren ver qué van a estudiar. Trabajo mucho con ese tipo de cosas. Ahora, yo trabajo con la corriente evolutiva y la psicológica, así que claramente voy a utilizar muchísimo las revoluciones solares y las progresiones y los tránsitos planetarios, inclusive a veces uso los puntos medios también. Pero digamos, dependiendo de lo que ustedes quieran, es a quién pueden ir a ver. Y acá, sabiendo esta diferencia de corrientes, pueden llegar a entender cuando empiezan a seguir a alguien en las redes como personas que se dedican a lo mismo hablan diferente de los temas y tienen una óptica diferente. Si ustedes me escuchan hablar a mí en las redes sociales y escuchan a alguien que se dedique a kármica, van a ver que el lenguaje es diferente porque las personas que trabajan con kármica trabajan con otro tipo de cosas como los ángeles y demás. Es decir, si ustedes quieren saber vidas pasadas o registros akáshicos, no me llamen a mí porque yo no trabajo astrología kármica. Les puedo dar un pantallazo, los puedo guiar, les puedo decir qué les conviene hacer, pero no es por lo que me llamarían a mí. Entonces, es importante ver qué tipo de corrientes hay para poder elegir correctamente a quién quieren ver ustedes y, por supuesto, para saber darse cuenta cuando les están metiendo el perro y cuando no. Bien. Vamos a compartir la pantalla. New Share. Y vamos a compartir acá. Bien, lo que ustedes ven acá, lo que yo les muestro o les puedo proponer acá, es que visualicen cómo es que se ve una carta astral. Tranquilos porque la carta no es de nadie que yo haya atendido, de hecho es una persona que acabo de inventar, es un X que nació el 6 de enero de 1989. De este lado, este X tiene su carta astral natal, es decir, cómo era la carta, cómo se veía el día que nació. Y acá tiene un tránsito planetario, es decir, un cambio, como los astros se mueven todo el tiempo, es decir, no están siempre pasando por la misma constelación. Un tránsito es cuando nosotros estudiamos la carta natal de ustedes en relación al tránsito en cuestión. Ahora acá lo van a ver. Esta carta es un tránsito de la persona el día de hoy, es decir, la persona nacida el 6 de enero, cómo estaban los planetas transitando el 28 de marzo. Acá están los tránsitos, ¿bien? Ustedes fíjense que no están en el mismo lugar. Acá yo quiero hacer énfasis en una cosa, que es lo que les quería explicar recién para que se entienda lo que tiene que ver con las progresiones y los grados. Yo quiero que ustedes vean, esto que está acá se llama cúspide, esto que separa los signos en cuestión, porque no nos olvidemos que lo que se hace es un gráfico simulando cómo está el espacio, es un recorte desde la óptica de la Tierra de la franja del zodíaco. Y sabemos que el zodíaco en cuestión, las constelaciones son tan grandes, estas 12 constelaciones, que están dando vueltas como un aro, si se quiere, simbólicamente hablando, alrededor de todo el sistema solar. Por eso son elegidas estas constelaciones y no otras. ¿Bien? Ahora, esto que está acá son cúspides. Las cúspides separan a cada constelación en 30 grados, es decir, todos los signos van de 0 a 30 grados en cuestión. Bien, fíjense que acá ven a cuántos grados están los signos. Acá, por ejemplo, el símbolo de Júpiter, que está
en el lugar de Tauro está a 26 grados. ¿Bien? Esto que está acá, los números que está acá, les está diciendo dentro del zodíaco cuántos grados se ubica posicionado en la constelación. De esos 0 a 30 grados, ¿a cuántos grados está? Eso es importante. Todas las cúspides de todos los signos van de 0 a 30 grados. Todos. Según a qué graduación estén, va a tener con la intensidad en la que llega la energía a ustedes y por supuesto cómo se relaciona. Acá estas rayas que están acá son los aspectos que yo les contaba. Los aspectos suelen estar pintados de rojo, azul y verde en la mayoría de las cartas. Los aspectos que se marcan son los aspectos de separativos o de acercamiento entre los planetas. Recuerden que los aspectos podían ser duros o blandos y estos aspectos justamente lo que van a hacer es decirnos si hay una buena comunicación energética entre algunas de las partes o no. Fíjense, todos estos son símbolos de planetas, o sea, fíjense cómo hay varios planetas en el mismo signo, a lo que yo les decía, las conjunciones. Y otra cosa que me parece importante es que esto, el mandala zodiacal, es un gráfico de 360 grados, así que va del grado 0 al grado 360. Yo quiero que ustedes vean visualmente lo siguiente. De la ubicación de Aries a Libra hay 180 grados. Si hacemos el recorte, ¿no? De la ubicación de Cáncer a Capricornio hay 180 grados. De la ubicación de Géminis hasta donde está Sagitario hay 180 grados. De la ubicación de Escorpio hasta Tauro hay 180 grados. Fíjense, sigan las líneas. De Virgo a Piscis hay 180 grados. De Leo a Acuario hay 180 grados. Si ustedes hacen el recorte hay 180 grados. Por eso es importante recordar que todos los signos que están a 180 grados son opuestos y complementarios. Otra cosa importante acá con el tema de los grados, según a donde se paren, es la conversión gradual a la hora de interpretar, porque nosotros tomamos de referencia el 0 de Aries hasta el 0 de Libra como referencia. Importante porque no es lo mismo que yo les diga que ustedes que tienen, no sé, el Sol, el signo solar a 15 grados de Aries, a que algo está a 15 grados de Aries. Porque si yo tomo de objeto de estudio, por ejemplo, si yo quiero mirar esto que está acá, si yo quiero mirar Mercurio en Acuario, este que está acá, y quiero calcular un punto medio, es decir, quiero calcular un punto medio entre Mercurio y la Luna en Sagitario, yo lo que voy a buscar es gradualmente, utilizando este arco, el arco que va de Acuario a Sagitario, ¿a dónde está el punto medio acá? Y lo más probable es que el punto medio sea este de acá. Es muy probable que el punto medio, y digo probable porque no me senté a calcularlo, midiendo el arco, o sea, mirando el recorrido que hago desde Mercurio a la Luna, es muy probable que el punto medio sea Neptuno en Capricornio. Cuando yo quiera mirar los puntos medios, voy a tener que mirar en qué grado está Acuario y en qué grado está Sagitario para sumarlos y luego hacer la división. Pero yo no voy a tomar que esto es 18 grados de Acuario, o sea, tengo que tomarlo como un grado absoluto, es decir, empiezo a contar desde Aries hasta adelante, o sea, desde el grado 0 hasta que doy toda la vuelta a la carta y estoy a 360 grados, ¿bien? 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 180, todo eso hasta llegar a los 360 grados, que Piscis es el 360 grados. ¿Sí? Eso es como importante la diferencia. ¿Bien? O sea, para que se entienda, si el 0 grados arranca en Aries y yo quiero estudiar Acuario, es muy probable que por acá estemos 360 en Piscis, es muy probable que acá estemos en el 200 y pico de grados. Bien, entonces voy a tener en cuenta el 200 y pico. La cuenta la voy a hacer con el grado absoluto, es decir, con la verdadera posición gradual.
Obviamente que es importante ver a cuántos grados estaban los planetas, pero yo lo que voy a tener en cuenta es los grados absolutos, ¿bien? Entendiendo que la gráfica es de 360 grados. Bien. A ver, yo quiero que ustedes vean las posiciones planetarias de esta persona que nació inventada en el 6 de enero de 1989. Esta es la carta astral de la persona, es decir, así estaban los astros el día de nacimiento de la persona en cuestión. Estas eran las posiciones. Esta era la energía de la persona. Y esto que está acá abajo, el sistema de casas, es la carta natal, es decir, a partir del ascendente, la ubicación terrenal. Bien, esta sería la visión horoscópica, si se quiere. Ahora, fíjense, vamos a agarrar un planeta cualquiera para que terminen de entender lo que es los tránsitos y las progresiones. Fíjense, vamos a agarrar un planeta cualquiera. A ver, Mercurio, el 6 de enero de 1989 estaba en Acuario a 4 grados. La misma persona, durante el tránsito planetario hoy, 28 de marzo del 2023, Mercurio actualmente está en Aries a 18 grados. Entonces, lo que se produce es un tránsito entre Mercurio en Acuario natal de la persona, que ahora Mercurio, el mismo día, el 6 de enero, o sea, que ahora la persona que nació el 6 de enero y quiere calcular un tránsito X, porque por eso digo, los tránsitos tienen que elegir ustedes qué día, en qué momento, para qué periodo. Si yo quiero ver cómo está mi carta en relación a un día X, por ejemplo, hoy martes 28 de marzo, yo me fijo que la persona está, Mercurio en este momento está en Aries, o sea que hay un tránsito que podría no ser benéfico para la persona que nació el 6 de enero. ¿Por qué? Porque la energía de Aries y la energía de Acuario son muy diferentes. Entonces, es muy probable que la persona que esté transitando Mercurio en Aries en este momento, en su vida cotidiana esté pasando por un cambio muy explosivo, o que esté teniendo problemas de ira o ataques de pánico, o problemas muy conflictivos por los que no se puede expresar. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es que el tránsito es porque los astros se mueven todo el tiempo. Y ahora, con la otra imagen, les voy a mostrar el tema de las progresiones. Vamos acá. Supónganse que ustedes tienen esta carta y ustedes nacieron con Plutón en Escorpio, ¿no? Suponete que esta persona X nació con Plutón en Escorpio, arrancando en 14 grados en Escorpio. Si yo quiero tomar una progresión secundaria de Plutón y quisiera ver Plutón de acá, no sé, 30 días, voy avanzando en los grados. Arranco acá y voy avanzando. Voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando hasta llegar a donde quiero. Supónganse que yo quisiera llegar a los 40 días. Recuerden que es 1 grado un día. Entonces, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, 20 años, van a salir del punto de partida que es este y van a contar desde los grados 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 hasta llegar acá. Estarían llegando desde la progresión secundaria a un Plutón en Sagitario, ¿sí? Porque es un avance gradual desde la cúspide. Entonces, si llegan acá, un Plutón, en la progresión secundaria, en este Plutón, está transitando Sagitario, va a tener una interpretación y una manera energética totalmente diferente de un Plutón en Escorpio. Bien. No los quiero marear, de hecho creo que fui muy clara, pero si hay algo que no entendieron o quisieran un video de otra cosa o quisieran que profundizara en algo, me lo pueden dejar en los comentarios. Acá yo les comparto dónde me pueden encontrar, mi Linktree. Acá en Contáctame van a Telegram, acá si hacen clic van a la radio, acá van a YouTube, Instagram, consultoría online para que hagan booking y saquen turno, los cursos online y mi sitio web. En los cursos online, atención, porque están dirigidos para que entiendan y terminen de profundizar aquellas personas que quieren aprender a lograr sus objetivos utilizando la energía marciana, es decir, el signo donde tienen a Marte, y aquellas personas que quieran aprender un poco más de manifestación energética y encontrar el amor de una manera saludable, aprendiendo a trabajar la Luna y Venus. Y hay un curso de astrología básica que digo que es básico porque realmente es
muy solo de los signos y los planetas para las personas que quieran interiorizarse un poquito más. Bien. Bien. Las personas que quieran que les haga la carta astral o alguna de esas cosas, es uno de los requisitos, aparte de abonar previamente la consulta y de abonar una entrevista, donde la primera vez que los veo les hago una anamnesis y veo el estado psicoenergético de ustedes para ver qué les va a ir mejor. Y esto va a tener que ver con la carta astral y el estado energético de ustedes. Uno de los requisitos es seguirme en mis redes sociales para ser atendido, aparte de tener el booking. Y acá los quería invitar a las personas que quieran leer o que quieran visualizar algo de los materiales, de mis materiales, en especial de mi reciente libro, que aún no he publicado, pero está digital, de Madame Faraluna en la plataforma Script. Acá, si se hacen un usuario, que es bastante parecido a Facebook, pueden ingresar y pueden acceder a mi reciente libro, Astrología de Amor, El Camino al Ser Esencial. Y ahora estoy empezando a subir algunas diapositivas de las filminas que utilizo para los videos para las personas que quieran tener las diapositivas. La verdad es que si le ponen me gusta, califican el libro y lo leen, me serían de muchísima ayuda. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme sus inquietudes, coméntenme qué cosas les hubiera gustado que profundice más, y que vean esto y escuchen esto, no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.